control clásico, en donde la respuesta en tiempo o la solución del sistema se analiza desde la función de transferencia. En en sistemas lineales en general, el análisis es diferente. Sí se puede calcular, obviamente, la función de transferencia y calcular la transformada inversa de Laplace de esta función de transferencia. Eso es viable. Pero hoy vamos a tener una respuesta global, o sea, que el sistema resumido en una función. Y bien sabemos que esa respuesta al final del día depende mucho de la entrada. Si se acuerdan, en clásico, pues bueno, se analiza con respecto al escalón unitario, al impulso, dependiendo de la señal. En el caso de sistemas lineales, si se va a calcular la solución de la ecuación, se suele calcular para el sistema independientemente de la entrada que se pueda tener. Generalmente cuando se calcula la solución de la ecuación es para, muchas veces, más que para analizar respuesta en tiempo, se calcula muchas veces para encontrar cotas de algún tipo, ya sea para estabilidad, para convergencia de algún controlador, de algún observador. Cuando se calculan este tipo de soluciones van a ver que es, pero generalmente para alguna implicación en particular. Digo, muchas veces para acotar. A veces para estabilidad se requiere obtener cotas muy, así que muy estrictas. Digo, generalmente para el error, muchas veces se ocupa para convergencias, para diversos fines. Digo, al final del día sí se puede calcular función de transferencia, pero lineales es más del estilo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, hay tres métodos para calcular la solución a la ecuación de estados. El más sencillo, y si para algunos lo consideran de hecho el más exacto, es matriz resolvente, que es Laplace inversa. Va a estar transición de estados, que es el método análogo a la forma canónica de Jordan, es un pariente cercano de Jordan. Y finalmente el método por el teorema de Cayley-Hamilton, que vamos a ver que tiene una cierta restricción. ¿Por qué digo que resolvente es el más exacto? Porque cuando calculemos transición de estados vamos a ocupar los vectores propios del sistema. Se tienen que calcular. Y bien sabemos que, en algunos casos sí nos permite un cálculo exacto de los vectores propios, no hay problema calculándolos, pero sobre todo en el caso de los valores propios repetidos, pues nos podemos topar con problemas a la hora de calcular, o hay veces que el sistema de ecuaciones que se genera para calcular el vector propio, pues hemos visto que no tiene solución. Entonces, con todo y que, por ejemplo, se supone que transición de estados es el método formal de solución, se supone que es como que el método formal para control, podemos meter incertidumbres a la hora de calcular los vectores propios. Les digo, casos como el que vimos en donde se proponen vectores completos. Ya vimos que incluso para Jordan a veces es difícil proponer los vectores correctos. Cuesta. Y en Jordan, pues nos damos cuenta porque al final no nos da la diagonal si no estamos proponiendo bien. El problema en solución a la ecuación de estados es que, la única forma de ver si estamos bien o mal es comparar con alguno de los otros dos métodos existentes. Entonces, por eso para muchos transición, les digo, con todo que es el método formal, no se le considera el método más exacto, principalmente cuando se busca aplicaciones a la solución. Pero les digo, obviamente si se calcula la solución, por lo regular se le tiene que es para darle algún uso en particular. Si se le va a dar un uso, pues les digo, se sugiere generalmente Laplace inversa, que es matriz resolvente. Porque ahí no estamos proponiendo nada, estamos resolviendo por Laplace. Es básicamente aplicar transformada inversa de Laplace. Entonces ahí es más fácil, supuestamente, tendría que ser más fácil que nos dé la solución exacta. Pero entonces vamos a ver los tres métodos. Vamos a empezar con el que se supone que es el método más sencillo, que es matriz resolvente, que es Laplace. Ahorita la parte de Laplace inversa, nada más la voy a pasar así como de rápido. Les voy a subir un capítulo sobre transformada inversa de Laplace. Ese se me olvidó subirlo antes, pero se los voy a pasar ahorita para que le den una ojeada. Si ustedes tienen sus apuntes y le entienden a esa parte de transformada inversa de Laplace, utilicen eso. La transformada inversa de Laplace va a poder ser por fracciones parciales o por Heaviside, cualquiera de los dos métodos. Usen el que ustedes le entiendan mejor y donde sientan que no se van a equivocar o que es más fácil que les salga.
Cualquiera de los dos métodos es válido. Bueno, entonces vamos a ver método 1. Qué chistoso, a ver. Matriz resolvente. Sí, es Laplace. Digo, este es un método directo. Y si trabajan bien Laplace, pues bueno, es el método más exacto que se tiene. Entonces, para Laplace, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular? Lo primero que hay que hacer es calcular la inversa de S por I menos A. Hay que calcular esta inversa. De ahí parte el método, básicamente. Entonces, lo primero es calcular esta matriz inversa, como la que se calcula cuando se calcula función de transferencia, la que se calculaba en medio. Eso se calcula, pero bueno, aquí nada más se calcula la inversa. Entonces, lo primero, pues bueno, calcular S por I menos A. Entonces, primero calculamos esta resta. Sería S menos 0, 0 menos 1. 0 menos menos 2 sería 2 positivo. S menos menos 3, S más 3. Y calculamos el determinante. ¿Qué sería? Por eso sería S cuadrada más 3S más 2, porque es por menos y el menos del determinante más 2. Aquí sí hay que calcular las raíces, sobre todo porque vamos a trabajar con fracciones parciales o por Heaviside, pero se toman los términos. Cuando ahorita les enseño el archivo que les voy a pasar, y depende de cómo tengan las raíces, pues es el método que se va a utilizar. Aquí, bueno, las raíces son relativamente sencillas de calcular, es S más 1 y S más 2, que serán los valores propios. De hecho, este método, cuando se calcula la ventaja, es que nos da las raíces para calcular después los vectores propios para transición de estados. Entonces ya a partir de aquí, si no quieren tanto usar las lambdas, ya no es tan forzoso. Puede usar ese en su lugar. Entonces, ahora se calcula la inversa. La adjunta transpuesta en matrices de 2 por 2, pues ya vimos que es más sencillo. Transpuesta. En este caso, si se acuerdan, cuando se tienen matrices de 2 por 2, la adjunta transpuesta, ¿qué ocurre? Los elementos de la diagonal principal cambian de lugar y las laterales simplemente cambian de signo. Son de los casos fáciles. Entonces, diagonal principal intercambia, laterales solamente cambian de signo en 2 por 2. Entonces, la inversa
Estas creo que es de los únicos casos que vamos a ver en este curso en donde la inversa sí, el determinante sí tiene que entrar aquí, en la inversa, porque es necesario para poder aplicar Laplace. Entonces, esto, aquí es igual. Va a hacer esto entre el determinante. Aquí sí tiene que entrar el determinante. Les digo, creo que probablemente es uno de los únicos temas de este curso en donde el determinante sí tiene que entrar directamente a la inversa. Por fuerza. Aquí sí tenemos que escribir así nuestra inversa, porque ya a partir de aquí les digo, ya sé que utilicen fracciones parciales o utilicen el método de Heaviside, hay que calcular la transformada inversa de Laplace. Por eso aquí es importante tener las raíces, bueno, separar en sus raíces, porque dependiendo qué términos se tengan, es el método que se aplica. Vamos a ver que va a haber factores lineales sin repetir, factores lineales repetidos, factores no lineales. El capítulo que les voy a pasar, de hecho, abarca todos los casos. Cuando tenemos raíces complejas sin repetir, raíces complejas repetidas. Entonces ya a esta inversa se le aplica la transformada inversa de Laplace. Profesora, bueno, perdón por interrumpir, yo tengo una duda en la respuesta. Entonces, solamente cuando son matrices de 2 por 2 aplica ese caso de que la Sí, matriz diagonal cambia. sí, o sea, sí, para cuando es la adjunta transpuesta únicamente de 2 por 2 es la diagonal principal intercambia su lugar y las laterales nada más cambian el signo. Y cuando ya son de 3 por 3 Ay, para sí, ya, arriba, no, ya se hacen. Ah, ok. ahí ya se calcula normalmente. Sí, pero gracias. Entonces, la solución que se escribe como phi de t, t0 está dada por la transformada inversa de Laplace. Voy a escribir como L a la menos 1. De esto. Entonces, tocaría aplicar transformada inversa a cada uno de estos elementos. Esto, le digo, se considera el método más directo y el que es más exacto, pero sí implica calcular transformada inversa de Laplace de cada uno de los términos de la matriz. En este caso, por ejemplo, sería de 4 términos. En una matriz de 3 por 3 implica calcular 9 transformadas de Laplace. Por ejemplo, en este caso, sobre todo, este y esta son por tabla. Aquí sí tocaría, en bueno, en el primer elemento, y en este sí tocaría aplicar fracciones o Heaviside. Ahorita en este ejemplo no me voy a poner a calcular las transformadas inversas. Les voy a por eso mandar este archivo para que verifiquen. Y yo creo que en el de lunes, que es más grande, ahí hay una que sí hay que calcular. Entonces ahí sí. Explicaré una por transformada inversa. Entonces, voy a poner paréntesis para que se separen bien las transformadas. Esta y estas son por tabla. Esas sí son más directas. Por ejemplo, esta, la del 1 entre s más 1 por s más 2, su transformada es e a la menos t menos e a la menos 2t.
En el caso de la de abajo sería menos 2e a la menos t más 2e. Les digo, este sí sería por fracciones, por Heaviside, por el método al que le entiendan mejor. En este caso sería 2e a la menos t menos e a la menos 2t. Y el de abajo sería menos e a la menos t más 2e a la menos 2t. Pues estas serían las transformadas de Laplace, transformadas inversas de Laplace de cada una de estos elementos. Entonces, matriz resolvente, ¿en qué consiste? Calcular S por I menos A, invertirla. Aquí sí tiene que entrar el determinante para que tengan los términos, para ver si son, qué tipo de factores tienen. Y una vez que tienen ya su inversa, con el determinante aquí sí dentro y con las raíces factorizadas, aplicar transformada inversa de Laplace. En eso consiste matriz resolvente. Lo pesado, bueno, es calcular las transformadas de Laplace. En algunos casos son sencillas, en algunos casos pues hay que trabajar un poquito más. Depende cómo anden en Laplace, pues bueno, para algunos este es el método más sencillo, para algunos no tanto. ¿Dudas de esta parte? Entonces el determinante siempre... Perdona, se escuchó bien. ¿Sí? Es que no se escuchó bien tu pregunta. Pero... El determinante siempre nos tiene que dar un polinomio, ya no va a ser un número. No, en estos casos tienes S por I menos A y siempre es un polinomio, porque es tu ecuación característica. Es como cuando calculabas tus valores propios, nada más que aquí cambiamos la letra. En vez de lambda es S. Ah, ok, gracias. De nada. Sí, si se fijan, es la ecuación característica de donde salen los valores propios, pero en vez de tener lambda, tenemos una S. Aquí ya cambió de nombre la letra. Por favor, voy entrando y mi duda es que lo que se ve en el corchete sigue siendo una matriz, ¿verdad? Sí, nada más que cambié el paréntesis. Ok, va entonces para reescribirlo de esa forma. Ok. Entonces, bueno, esto es matriz resolvente. Les digo, para algunos se considera el método más exacto si es que se ocupa una solución, porque aquí no se propone nada. Básicamente es aplicar transformada inversa y ya ahí no se tienen que proponer valores, nada. Es básicamente una inversa, factorizar bien los términos y Laplace. Entonces aquí no hay como que nada oscuro ni proceso, ni andar proponiendo vectores propios. Por eso les digo, cuando se ocupan, si se ocupan las soluciones, muchos prefieren irse por aquí. Y no tiene restricciones, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de cuando veamos Cayley Hamilton, que en Cayley Hamilton sí va a haber una restricción para poder aplicar el método. Entonces, este no tiene restricciones y no hay que andar proponiendo nada. Por eso les digo, cuando sí hay gente que necesita las soluciones, se va por aquí. El siguiente método es el que se considera como el método formal para la solución, así que el método oficial. Pero tiene también, bueno, tiene sus desventajas en cuanto a la parte de vectores propios. Entonces, el método 2. Profesora, antes, ¿sí está bien el resultado de la izquierda inferior? ¿Este? Sí, porque no sería más 2e a la menos 2t. No, aquí hay un menos. No, o sea, después del menos e a la menos Ah, t, menos 2t. sería Ah, 2, ¿verdad? sí, es menos 2, gracias. Sí. Sí, me comí el 2. Bueno, el siguiente método es matriz de transición de estados. Este es el primo de Jordan. Entonces, matriz de transición de estados utiliza los vectores propios. Entonces, aquí desde ahí les digo, a veces puede que tengamos problemas, porque bien sabemos que en ocasiones los vectores se calculan muy fácilmente, pero bien sabemos también que hay casos en donde hay que proponer vectores enteros. Entonces, aquí eso podría introducir algún tipo de
discrepancia con si se compara con los otros dos métodos, porque obviamente no todo el mundo va a proponer lo mismo. Y no es lo mismo proponer un vector, por ejemplo, de 1, menos 1, 0, a uno, no sé, de 5, 10, 15, ¿no? Va a cambiar la solución. Puede que sí existan variaciones, por eso a algunos no les acaba de convencer este método. Les digo con todo que es el método oficial, supuestamente, así como que el más elegante en cuanto a control. Entonces, aquí, si se acuerdan, bueno, ya tenemos los valores propios, ¿no? Ya los calculamos. Hay que calcular ahora sus vectores propios. Entonces, del método anterior, tienen los valores propios. Entonces, las raíces ya las tenemos. Ahora tenemos que calcular los vectores propios correspondientes a cada valor propio. Y aquí es donde a muchos no les acaba de gustar este método. Entonces calculamos primero, aquí son sin repetir, no debe de haber tanto problema, entonces calculamos para menos 1 y para menos 2. Bueno, pues esto es igual, siempre es igual a 0. Vamos para menos 1. Entonces es a por x, aquí anda. Es x1. Igual a... Da por x. Digo, pueden reescribirlo en términos de lambda o se puede quedar en ese. Y desarrollamos aquí el método que ya sabemos para valores y vectores propios. Sería x2 es igual a menos x1. Y abajo sería menos 2x1 menos 3x2 es igual a menos x2. Entonces x2 es igual a menos x1, menos 2x1, menos 3x2 es igual a menos x2. Aquí ya tenemos que x2 es igual a menos x1. Vamos a poner esta ecuación toda en términos de x1. Entonces x2 es igual a menos x1. En este caso se volvería más 3 x1. Que sería menos x2, sería más x1. Aquí, ¿qué queda? x1 igual a x1. Tenemos soluciones infinitas. Entonces, se propone x1. Se propone x1 igual a 1 y por lo tanto x2 sería igual a menos 1. Ya tenemos el vector propio correspondiente a menos 1. Calculamos ahora también el vector propio correspondiente a menos 2. Lo mismo. Aquí que tenemos que x2 es igual a menos 2x1, menos 2x1, menos 3x2 es igual a menos 2x2. Entonces 0, x2 que es igual a menos 2x1, menos 2x1, menos 3x2 es igual a menos 2x2. De nuevo, este lo sustituimos acá abajo para que quede todo en términos de x1.
Sería más 6 x1 igual a 4 x1. Nos queda 4x1 igual a 4x1. Tenemos soluciones infinitas. Proponemos x1 igual a 1 y si x1 vale 1, x2 vale menos 2. Ya tenemos nuestro segundo vector propio. Podemos armar nuestra matriz T. En esta técnica a la matriz T le llaman la matriz de transición. Se le conoce así como la matriz de transformación. Aquí se le cambia de apodo y se le dice matriz de transición. Digo, simplemente cambia de apodo. De matriz de transformación ahora se llama matriz de transición. Porque sí, bueno, es transición de estados. Entonces es 1 y menos 1. 1 y menos 2. Aquí se tienen que cumplir los mismos requisitos que cumplíamos para la parte de la forma canónica de Jordan. No puede haber dependencia lineal entre los vectores propios, siempre tienen que ser linealmente independientes. Entonces aquí es donde pues, puede haber problemas en este método, porque bueno, cuando son valores propios sin repetir, no suele haber tanto problema para calcularlos, o generalmente no tenemos problemas de dependencia lineal. Eso ocurre más precisamente en valores propios repetidos. Es generalmente donde empieza a haber problemas, porque a veces hay que proponer, hay que estar viendo, a veces hay que irse por método numérico. Entonces, para la matriz T, a muchos es la parte que no les gusta, calcular la matriz de transición, porque bueno, ya sabemos que en algunos casos es fácil, en algunos no. Y pues tampoco es que haya un método directo para esa matriz de transición. Se puede calcular por los métodos que vemos, se puede por método numérico. Entonces, es la parte que a muchos no les gusta. Y les digo, se tiene que cumplir esa misma condición de que las columnas tienen que ser linealmente independientes. Y si estamos proponiendo, pues bueno, hay que fijarnos que lo que se proponga sea linealmente independiente. ¿Por qué? Porque T tiene que ser una matriz invertible. Aquí de nuevo se calcula el determinante. Este tiene que ser diferente de 0. De lo contrario, pues vamos para atrás en los vectores. Hay algo mal. O no estamos proponiendo bien. Entonces se calcula el determinante, se invierte la matriz y entonces se aplica la fórmula de transición de estados. Una vez que se obtiene T, es también una fórmula directa. El problema en este caso, pues bueno, es el cálculo de T en ocasiones. Entonces calculamos el determinante. Sería menos 2 más 1. Esto es igual a menos 1. Nuestro determinante es diferente de 0, vamos bien. Entonces ahora calculamos la adjunta transpuesta. Acuérdense, es un sistema de 2 por 2. Aquí es relativamente fácil. El problema empieza a partir de orden 3. Entonces la adjunta. En las matrices de 2 por 2 ya sabemos el truco, que es menos 2 y 1. Estos cambian de lugar y las laterales cambian de signo. Menos 1 y 1. Estos dos intercambiaron de lugar, estas dos cambiaron de signo. Entonces solo eso es para orden 2. Entonces T a la menos 1. Entre el determinante, en este caso el determinante es menos 1. Se puede incorporar sin problemas y lo único que va a hacer es que nos va a generar un cambiadero de signos. Porque el determinante pues es menos 1. Sin problema lo podemos incorporar. Nada más va a ser cambio de signos en todos lados. Entonces ya tenemos nuestra matriz T y su inversa.
La solución en este caso, que es phi, t. Ahí. No. Es igual. Aquí, aguas, no vayan a cambiar de lugar las... Bueno, aquí se cambian de lugar las matrices. Entonces es gorro de phi. Aquí a veces hay que tener cuidado. Si se fijan, si comparan con Jordan, en Jordan la fórmula es t a la menos 1 por a por t. Aquí es t por phi gorro por t a la menos 1. A veces se casan demasiado con Jordan y estas las cambian de lugar. Aquí están al revés. Aquí vas primero t y después va del lado derecho t a la menos 1. Digo, a veces se hacen bolas y ponen t a la menos 1, phi y luego t. Aguas nada más en esta parte. ¿Qué es esta phi gorro? Pues es una matriz de exponenciales en donde van a ir nuestros valores propios. Se toma una matriz identidad, pero en lugar de los unos van a ir exponenciales y cada exponencial lleva un valor propio. En este caso tenemos, vamos a tomar prestada esta. Entonces es como si tuviéramos una matriz identidad, pero en la diagonal principal van a ir estas exponenciales. Entonces cada exponencial lleva un valor propio multiplicado por t. ¿En qué orden van? En el orden que hayan acomodado los vectores propios en t. Aquí sí tienen que tener cuidado con esta parte. Nosotros en nuestra matriz P acomodamos el vector para menos 1 y luego el vector para menos 2. En este caso quiere decir que aquí vamos a tener la exponencial y va a ir primero menos 1t y en la siguiente exponencial menos 2t. Entonces aquí la regla es esa, de que en el orden que hayan acomodado los vectores en t con respecto a su valor propio, pues bueno, es el mismo orden que van a llevar los valores propios en esta matriz. Va a ir primero menos 1 y va a ir primero y luego menos 2. Si acomodaron, por ejemplo, que ustedes dijeron, no, yo quiero que vaya primero el vector de menos 2 y luego el de menos 1, sí se puede, pero entonces aquí tendría que ir primero la e a la menos 2t y abajo la e a la menos t. Entonces, como acomoden en t los vectores, tienen que ir sus correspondientes valores propios aquí en esta diagonal. Es digamos que una regla no escrita que se tiene en este método. Algunos libros sí la mencionan. En algunos libros sí la he visto que dicen que conforme acomoden en esta diagonal los valores propios, tienen que ir en ese mismo orden sus correspondientes vectores propios. Entonces, con eso sí tienen que tener cuidado. Y de nuevo, los vectores propios que corresponden a valores propios repetidos van pegados y en esta matriz de las exponenciales también iría el primer repetido y el segundo repetido. Entonces esos también siempre van pegaditos, no los separen. Les digo, en cierta forma, este método sigue mucho la forma canónica de Jordan. Digo, por eso algunos le llaman el método solución por Jordan o el método de transición de Jordan, porque sí son parientes cercanos. De hecho, este sale de Jordan, en cierta forma se derivó de la forma canónica. Entonces, con esa parte sí tengan cuidado. Conforme acomodaron los vectores... Sí, dime. Una duda, bueno, perdón por interrumpir, pero ¿cómo se seleccionó dónde iban las exponenciales? No, pues no se seleccionan, se asignan los valores propios. Ah, ya, sí, gracias. Sí, gracias. Sí, o sea, ahí van sus raíces, sus valores propios van en esa exponencial, menos 1, menos 2, menos 3, así van. O los que tengas complejos, ya sean reales, ya sean complejos, ahí van en esa diagonal. Entonces lo de los exponentes son las raíces que sacamos. Sí, esas son sus raíces. Ahora sí que sus polos, si lo quieren ver así. Las que van aquí. Oh, gracias. De nada.
Y les digo, en el orden que acomoden ahí las raíces, en ese orden tienen que estar los vectores en T. Se sugiere igual que vaya en ascendente, que por ejemplo -1, -2, -3, -4, igual el vector el de -1, el de -2, el de -3, el de -4. Digo, no es forzoso, pero bueno, es la idea para evitar que se pierda. Entonces, ahora sí sustituimos las matrices. En el ejemplo de 3×3 que veamos, ahí se va a ver un poquito más claro esta exponencial. Ahí es como que más evidente. Bueno, aquí le borro el -1, es -t. Y pues ya nada más multiplicamos. Entonces, primero voy a multiplicar esta por esta. Entonces, este por este, más este por este sería e a la menos t. Este por este, más este por este, e a la menos 2t. Pues este por este, más este por este sería menos e a la menos t. Pues este por este, más este por este, menos 2, e a la menos 2t. Ya lo multiplicamos esta. Entonces la solución, ahorita hacemos el último producto, ¿a qué es igual? Es este por este, más este por este, es 2e a la menos t. Menos e a la menos 2t, que es este por este, más este por este. Lo voy a poner aquí también en paréntesis para evitar que se revuelvan. Luego es este por este, más este por este, es e a la menos t. Menos e a la menos 2t. Y ahora, este por este, más este por este, sería 2, menos 2, e a la menos t, más 2, e a la menos 2t. Y finalmente, este por este es menos e a la menos t, más 2, e a la menos 2t. Dejen copio rápido esta nada más para verlas. Tienen que ser iguales si se compara con el otro método. Les digo, a veces suele haber discrepancias cuando tienen principalmente el caso de valores propios repetidos, cuando se proponen muchos vectores. Pero son discrepancias muy ligeras. Aquí, bueno, este sí es igual a este. Este igual con este. Este igual a este. Entonces así nos dio idéntico. Entonces, matriz de transición de estados. El método. Calcular los valores propios. Una vez que se tienen las raíces, calculan sus vectores propios. Arman su matriz T, que aquí es la matriz de transición. Verifican que no exista dependencia lineal, checan el determinante. Si ven que sí es invertible, que el determinante sea diferente de 0, pues bueno, invierten su matriz y aplican esta fórmula. En esta matriz, acuérdense, es como si tuvieran una matriz identidad, pero en la diagonal principal va una exponencial y cada una de estas exponenciales lleva cada una de los valores propios. Se sugiere que todo vaya en ascendente de valor, la raíz de -1, -2, -3, y en ese mismo orden vaya t.
Entonces aquí va a ir el valor propio 1, el valor propio 2, un sistema más grande, pues bueno, el valor propio 3 y así van a ir. Y acuérdense que aquí van al revés las matrices T en comparación con Jordan, va primero T y luego T a la menos 1. ¿Preguntas de esta parte? Yo sí, profesora. Sí, dime. Ah, es que ya me confundí. Cuando asignó los valores en la matriz de phi de t, t0, mencionó que se seleccionaban de acuerdo a la matriz de transformación, ¿no? Pero Sí, ¿cómo se hace? O sea, ¿por qué es menos t y menos 2t? son tus raíces. Porque son tus raíces. Ya. Son los valores propios. O sea, que vayan en el Ya. mismo Sí, es orden. que yo la estaba confundiendo pero... Sí, son sus valores propios. Cuando dice que van en el mismo... Bueno, sigue Gama, perdón. Así les digo, son sus valores propios y van en el mismo orden en el que acomodaron. Ya entendí. Es que me estaba confundiendo con el vector. Ajá, sí. Digo, se sugiere que, por ejemplo, si aquí en esta matriz van los valores menos 1, menos 2, menos 3, van en ascendente, entonces desde T acomoden el vector de para menos 1, el vector para menos 2, el vector para menos 3. Es a lo que me refiero. Que lleven esa misma secuencia. Ahora sí. Cuando dice que van en orden, ¿se refiere a así como nos salieron, en este caso 1 y después 2? ¿O a como los vamos calculando? Que ya ve que ahí nos dice que es podemos hacerlo a el que se repite después los que se repiten o al revés. La cuestión es que dependiendo como quieran, o sea, los pueden acomodar diferente. Se sugiere que vayan en ascendente en lo que se refiere al valor propio. Pero entonces el vector propio en la matriz T también tendrías que acomodar el vector de menos 1, el vector de menos 2, el vector de menos 3. Si tú quieres, por ejemplo, que primero vaya aquí menos 2 y luego aquí el menos T, entonces en T tendría que ir primero el vector de menos 2 y luego el vector de menos 1. Es a lo que me refiero. Por ejemplo, si los quieres acomodar conforme se fueron saliendo en el cálculo, está bien, pero entonces en ese mismo orden van a ir los vectores propios en T. Va, gracias. De nada, si no, esto se hace un desastre. Nada más por eso se sugiere que se use la parte ascendente, para evitar hacerse bolas, básicamente. ¿Más dudas? Bueno, entonces, método 3, Cayley-Hamilton. Les digo, para muchos este es método numérico. Bueno, lo ven así. De Cayley-Hamilton. No es como tal un método numérico, les digo, hay quienes lo ven así. Es de los primeros usos que se le da al teorema de Cayley-Hamilton en lineales. Bueno, de los que primero que nosotros vamos a ver. Este sistema de ecuaciones, aquí me voy a ir al PDF. ¿Dónde anda? A estas ecuaciones. Aquí es en donde les digo que tiene el método una limitante, porque bueno, se utilizan las raíces, lambda 1, lambda 2, lambda 3, nuestros valores propios, y con estas se desarrollan estos sistemas de ecuaciones. Estos sistemas de ecuaciones tienen que ser tantas ecuaciones como incógnitas. Es alfa 0, que esa siempre va solito, más alfa 1 por lambda 1, más alfa 2 por lambda 2, por lambda 1 al cuadrado, perdón, más alfa 3 por lambda 1 al cubo, así se va. ¿Cuántos términos van? Depende del orden del sistema. Si tienen un sistema de orden 2, tiene que haber 2 términos y van a ser 2 ecuaciones. Y esto es igual al exponencial de lambda 1 de t, lambda 2 de t. Si tienen 3 raíces, 3 valores propios, serían 3 términos
y 3 ecuaciones. Entonces, esto nos tiene que dar un sistema de ecuaciones cuadrado. Aquí sí hay una solución exacta. Lo que vamos a resolver es para las alfas. Nosotros vamos a calcular estas alfas. Porque estas alfas después se utilizan en la ecuación de Cayley-Hamilton, en esta. Igual, esta crece tanto como el sistema nos lo pida. Aquí E a la AT, que es como se ve aquí la solución, es alfa 0 por la identidad, más alfa 1 por A. Por ejemplo, en el caso de orden 2, se queda aquí. En el caso de orden 3 es alfa 0 por la identidad, más alfa 1 por A, más alfa 2 por A cuadrada, y así va creciendo. ¿Cuál es el problema en Cayley-Hamilton? Si llegan a tener valores propios repetidos, tendrían 2 ecuaciones iguales. Entonces pierden una ecuación y se quedan con más incógnitas que ecuaciones. Entonces, Cayley-Hamilton no aplica para el caso de valores propios repetidos. Por ejemplo, en su problemario, si tienen casos con valores propios repetidos, ya se salvaron de utilizar Cayley-Hamilton. No se puede. Se adaptó a un método numérico, que ese sí es método numérico, que es el criterio de Sylvester. Pero el método, de hecho, es bastante complejo. Es como una interpolación. Y honestamente, si tienen valores propios repetidos, pues bueno, es más fácil utilizar los otros 2 métodos que existen, resolvente o transición. No es forzoso usar Cayley-Hamilton. Pero entonces, esa es la condición que les pide Cayley-Hamilton. Que tengan tantas ecuaciones como incógnitas. Siempre tienen que ser sistemas cuadrados. Por lo mismo, solo aplica para valores propios diferentes. Y una vez que obtengamos las alfas, pues bueno, vamos a aplicar la ecuación de Cayley-Hamilton. En nuestro caso tenemos un sistema de orden 2. Entonces vamos a tomar estos 2 términos, y se igualan a su correspondiente exponente. Entonces, en este caso, es un sistema de orden 2. Es alfa 0. 1 por lambda 1, su valor propio 1, es esta lambda, igual a la exponencial de lambda 1 y vamos a hacer lo mismo para el segundo valor propio. Entonces, hay 2 valores propios, quiere decir que tenemos 2 ecuaciones con 2 términos, alfa 0 y alfa 1. Entonces, alfa 0 más alfa 1 por lambda 1, que es igual a la exponencial de lambda 1 de t. Alfa 0 más alfa 1 por lambda 2, la exponencial de lambda 2 de t. Aquí vamos a sustituir nuestros valores propios, nuestros polos. Aquí, bueno, donde aparezcan las lambdas, ¿no? Aquí y aquí. Y vamos a resolver el sistema de ecuaciones para calcular alfa 0 y alfa 1, que son las constantes que nos pide la ecuación de Cayley-Hamilton. Entonces, alfa 0, bueno, eso se queda siempre solita. Alfa 1, lambda 1, que es igual, menos 1. Bueno, vamos a dejarlo aquí indicado, menos 1. Será igual a la exponencial del lambda 1 de t, es menos 1, pues bueno, menos t. Ahora sustituimos en la segunda ecuación para el segundo valor propio. Aquí sería menos 2, que es lambda 2. Exponencial de lambda 2 de t, entonces es menos 2. Así queda el sistema de ecuaciones. Se sustituyen estas lambdas. Si tuviéramos un sistema de orden 3, como el que vamos a tener en el siguiente ejemplo, pues bueno, el sistema expande hasta acá. Recuerden, estas siempre tienen que ser sistemas de ecuaciones cuadrados, así que cuadrados, y tiene que haber una solución exacta. Entonces vamos a llamar a esta ecuación 1. Y a esta ecuación 2. ¿Hasta aquí dudas de las ecuaciones? No, todo bien, gracias.
Vamos Está bien. bien. Ok, y bueno, y empezamos a despejar las alfas. Por así que por donde le entiendan se pueda, se agarre. Entonces, despejando de la ecuación 1. Aquí sí es por donde se pueda. Voy a despejar alfa 0. Esta la voy a pasar sumando. Bueno, se va este 1. Nada más era ilustrativo. Y esto se vuelve más. Despejé alfa 0 nada más. Este lo pasé del lado derecho. Y se sustituye en ecuación. Lo voy a sustituir en ecuación 2. Entonces, alfa 0, ¿qué es? Es esto. Menos 2 alfa 1. Igual a esta. Si empezamos a simplificar, nos queda que e a la menos t es igual más menos alfa 1 igual a e a la menos 2t. Entonces, este lo paso del lado derecho, este lo paso del lado izquierdo, ¿no? Y ya tenemos alfa 1. Ahora sí en términos de puras exponenciales. Entonces ya tenemos a qué equivale alfa 1, ya lo podemos sustituir aquí. Entonces, aquí sí es resolver sistemas de ecuaciones como mejor puedan. Sistemas de orden 2 suelen ser sencillos. A partir de orden 3 esto se pone violento. Luego es más. ¿Qué nos quedaría si simplificamos? 2e a la menos t menos e a la menos 2t. Entonces ya tenemos alfa 0 y alfa 1. ¿Para qué las ocupamos? Para la ecuación de Cayley-Hamilton esta. Nos dice que la solución, la exponencial de una matriz es alfa 0 por la identidad más alfa 1 por a más alfa 2 por a cuadrada, dependiendo de nuevo el orden del sistema. Un sistema de orden 2 pues nos vamos a quedar aquí, un sistema de orden 3 quedaríamos aquí y esto crece dependiendo cuántas raíces tengan. En este caso pues bueno, solo tenemos 2. Entonces la ecuación de Cayley-Hamilton nos dice que e es alfa 0 por la identidad más alfa 1 por a. Entonces es alfa 0 por la identidad, ahorita agrego las matrices, más alfa 1 por a. Entonces ahorita agrego las matrices. Esperen. ¿Dónde está? Acá está.
Multiplicamos. ¿Qué va a ser esto igual? A estas. Aquí no hay tanto problema. Y luego es esto por cada elemento de la matriz A. Entonces, esta queda igual, aquí queda por 1, queda esto. Luego es por menos 2, aquí sería menos 2, más 2. Luego se multiplica por menos 3 y nos quedaría menos 3. Y se suma. Sumamos, a ver, es este más este, pues bueno, nos queda nada más esta parte. Después es este más este, pues queda este solito. Luego es este más este, pues bueno, igual queda este solito. Pues es este más este. Tenemos 2c a la menos t menos 3c a la menos t. Sería menos e a la menos t. Luego menos e a la menos 2t más 3c a la menos 2t más 2 e a la menos 2t. Y esa es la solución. Entonces se suman y obviamente, pues bueno, se van sumando las exponenciales con la misma potencia, por así decirlo. Y este sería el método de Cayley-Hamilton. Entonces, ¿aquí en qué consiste? Tienen sus raíces, sus valores propios, y desarrollan este sistema de ecuaciones. Acuérdense, si tienen valores propios repetidos, no aplica esta técnica tal cual. Se dice, no aplica, y hasta ahí queda. Pero bueno, si sus raíces o sus valores propios son diferentes, se desarrolla el sistema de ecuaciones. Acuérdense, debe de ser tantas ecuaciones como incógnitas. Es un sistema totalmente cuadrado. Se despejan las alfas, estas constantes. Así que jugar con las ecuaciones para despejarlas. Una vez que se tienen las alfas, se sustituyen en la ecuación de Cayley-Hamilton. Acuérdense, en este caso la ecuación de Cayley-Hamilton tiene tantos términos como valores propios. Dos valores propios es alfa 0 por i más alfa 1 por a. 3 valores propios se agregaría más alfa 2 por a cuadrada y crecería tanto, son tantos términos como raíces se tengan. Así se puede ver. ¿Dudas con Cayley-Hamilton? Déjenme guardando esto. ¿Cómo lo puse? Disculpe, yo sí. Entonces nada más aplica para raíces no repetidas este método. Tienen raíces repetidas, truena. Que básicamente dicen no aplica porque hay valores propios repetidos. Y ahí está, ahí llegó. Ok, gracias. De nada. Les digo, hay una variante que se llama la interpolación de Sylvester y ese sí es netamente un método numérico para raíces repetidas. Pero se los he hecho, lo vamos a ver cuando terminemos de ver este tema, se ve cómo funciona más o menos. Pero sí está como muy complejo para lo que hace. Entonces, si se tienen raíces repetidas, pues se aplica o resolvente o transición, tan fácil como eso. Cayley-Hamilton, les digo, se mata el método y pues no se puede. Así simplemente escriben Cayley-Hamilton, no se puede porque hay raíces repetidas. Y hasta ahí llegaron para este. Entonces, ¿dudas? Lo subo hasta después que tengamos el segundo ejemplo para que vayan juntos. Aquí más o menos lo tienen, de hecho, desarrollado. Aquí está desarrollado. Y este es el que sigue, que también vamos a desarrollar. El que sí les voy a subir ahorita es este archivo de la transformada de Laplace.
Aquí explican básicamente el esquema general del método, cómo se calcula, obviamente la función. Bueno, aquí trabajan con la función de transferencias. En el caso de ustedes va a salir de la inversa de S por I menos A a la menos 1. Bueno, S por I menos A. Cómo se separan las raíces y aquí nos van a indicar qué términos se van a tener. Les explica, para los que no se acuerden, fracciones parciales. Cómo se descompone. Y después viene Heaviside. El método de Heaviside. Yo, de hecho, el que utilizo es Heaviside. Pero les digo, agarren al que le entiendan. Entonces, hay varias opciones. Está factores lineales no repetidos, que es parecido a lo que de hecho venía en este ejemplo, S más 1 y S más 2. Entonces, cuando son raíces sin repetir en el denominador, es esta parte, factores lineales no repetidos. Y aquí ya les dice qué método seguir. Básicamente la receta, ¿no? Después está el caso factores lineales repetidos, por ejemplo, cuando tengan valores propios repetidos, es este. ¿Cómo se va a resolver? Tanto por fracciones como por Heaviside, les explica. Y trae varios ejemplos. Está el caso complejo, que son factores cuadráticos irreducibles no repetidos, esto, sobre todo esta parte. Sobre todo son cuando hay raíces complejas, es una de los casos de raíces complejas, que aquí sería S menos I y S más I. Igual por fracciones y por Heavisides. Y el otro caso de los complejos, si se fijan aquí se puede todo en términos de senos y cosenos. Y hay un cuarto caso. Los cuadráticos irreducibles repetidos, o sea, cuando tienen raíces, valores propios complejos y aparte repetidos. Esto. Aquí nada más de un solo método de cómo se resuelve. Supongo que es algo, es que de hecho es como que una mezcla entre fracciones y Heaviside. Ese es como un método muy aparte. Entonces, los últimos dos métodos son para netamente raíces complejas. Raíces complejas en repetir y raíces complejas repetidas, básicamente. Y bueno, aquí ya son ejercicios. Entonces, sí se lo subo ahorita de una vez para que vayan revisando. Les digo, si ustedes tienen sus notas de Laplace inversa y le entienden, pues bueno, utilicen esto. Y pues para los que no, está este capítulo. Insisto, trae los dos métodos. En la tarde creo que la mayoría de los profes de ecuaciones diferenciales enseñan fracciones. No sé si alguien explique por Heaviside. En la mañana la profesora Teresa Dávila y creo que la otra profesora Teresa sí explican Heaviside. Y cuando estaba la maestra Virginia también explicaba este método. Pero les digo, aquí es al que le entiendan mejor y con el que le salga. Así que el chiste es que salga. Pues cualquiera de los dos métodos está bien. Yo el ejemplo que vamos a resolver el lunes lo resuelvo por Heaviside porque es con el método que yo me acomodé en su momento. Pero les digo, ustedes si le agarran mejor por fracciones, pues váyanse por fracciones. Pero bueno, ¿dudas? Bueno, si no hay dudas, ahorita subo esto. Y nos vemos el lunes. Entonces, acuérdense, ya voy a subir el size de la calificación de su examen. El examen se multiplica por 0.8 y el problemario vale de 2 puntos dependiendo cuánto tengan. Por eso el problemario estaba calificado a 20. Si tienen un 12 sería 1.2, si tienen 8 sería 0.8, si tienen los 20 puntos, pues bueno, equivaldría a los 2 puntos del problemario. El problemario vale el 20%. Pero sí, de su calificación de examen, esa multiplíquenla por 0.8
y súmenle lo del problema. Eso sería su promedio. De hecho, yo creo que en un ratito subo el size de una vez. Ya para que esté su calificación. Pero bueno, entonces, ¿dudas? ¿Algo? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, entonces, Sí, pues sí. sí, no hay dudas. Ahorita sube este archivo y nos vemos el lunes. Seguro será, gracias. De nada.